El abogado responde en Onda Cero, Más de Uno a la Mancha, último jueves de mes, y aquí prácticamente todas las secciones interactúan unas con las otras, y desde el espacio dedicado al mundo del motor nos llegaba una consulta con aspectos más jurídicos que técnicos o mecánicos, y que vamos a procurar aclarar en esta entrega que de nuevo hacemos en El Abogado Responde, con la ayuda de Cobo Serrano Abogados, aquí en el Centro Financiero de Alcázar de San Juan. Ya está con nosotros Begoña Díaz Ropero. ¿Qué tal, Begoña? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marcos. Y el tema en concreto del programa que hemos elegido, que han elegido nuestros oyentes, es por aquello que nos han preguntado sobre problemas, dudas surgidas ante las garantías de un vehículo de segunda mano, aparición de averías, obligaciones del vendedor al respecto. Atendiendo a estas inquietudes, pues hoy vamos a procurar despejar esos interrogantes. Comenzando por la venta del vehículo, la primera pregunta que le haríamos al abogado es si se aplica la misma normativa a la venta por un particular que a la venta por una empresa o profesional que se dedique a los vehículos. No, vamos a ver, en la venta entre particulares se aplica el Código Civil. En la venta entre profesionales o empresas que se dedican profesionalmente a la venta de vehículos se aplica la Ley de Consumidores y Usuarios siempre que el comprador sea un consumidor o un usuario. Porque cuando compras el vehículo para dedicarlo a tu actividad profesional, tampoco se aplica la Ley de Consumidores, se aplicaría el Código Civil. En el Código Civil hay unos artículos que regulan y protegen al comprador, regulan las obligaciones de compradores y vendedores, pero las de los consumidores y usuarios, el texto refundido de la Ley de Protección de Consumidores y Usuarios es mucho más garantista. ¿Qué plazo de garantía tiene un comprador de un vehículo de segunda mano hoy por hoy? Según la ley que te comento de consumidores y usuarios, en su artículo 123, como mínimo un año desde la entrega, que se considera realizada a la fecha de la factura, o si hay albarán, pues a la fecha del albarán, pero si no, a la fecha de factura se considera hecha la entrega. Un año desde la venta. Y que de una manera o de otra, si el vehículo comprado, en ese vehículo surge alguna avería dentro del plazo de un año, el vendedor debe de responder de su reparación. No es automático, pero sí que es verdad que la Ley de Consumidores establece una presunción legal que consiste en que si la avería aparece en los primeros 6 meses desde la compra del vehículo, se considera que es una avería de fabricación, es decir, es responsable el vendedor. Es decir, tienes un periodo de garantía de un año, pero en los primeros 6 meses tienes como si dijéramos una doble garantía, porque se presume que tú no tienes que hacer nada, simplemente llevar el vehículo, tiene una avería, y salvo que el vendedor prueba que lo has estropeado tú, se presume que la avería venía propia del vehículo. Una vez transcurridos esos primeros 6 meses, es el comprador el que tiene que probar qué avería se ha producido y el motivo de la misma, para acreditar que le vendieron un vehículo ya defectuoso. Esta prueba es siempre pericial, es decir, tiene que realizarse por técnicos, por mecánicos principalmente, ingenieros o personas que en fin, puedan determinar cuál es el origen de la avería y también su trascendencia. ¿Y cómo hay que actuar en caso de avería del vehículo comprado de segunda mano? ¿O directamente ponernos en manos de nuestro abogado o abogada? Bueno, la verdad es que lo recomendable es no mover el vehículo y dirigirse, sí, a un abogado para que le diga cuáles son los pasos a seguir. Requerir por escrito al vendedor para que proceda a reparar el vehículo de forma rápida y eficiente, conforme a lo previsto en los artículos 119 y 120 de la Ley General de Consumidores y Usuarios. El régimen que la ley establece para la reparación o sustitución del producto es que tienen que ser las reparaciones gratuitas para el consumidor y usuario. Y dicha gratuidad comprende tanto los gastos necesarios para subsanar la falta de conformidad del producto, en este caso del vehículo, especialmente gastos de envío, costes relacionados con mano de obra y materiales. Es decir, el vendedor del vehículo tiene que correr con los gastos si hay que trasladar el vehículo en una grúa o piezas y mano de obra, por supuesto. Deben llevarse a cabo en un plazo razonable y sin mayores inconvenientes para el consumidor y usuario. El tiempo normal de reparación de un taller. Tampoco puedes llevar el vehículo y que te diga el que te lo ha vendido que te lo va a arreglar en el plazo de un año. Tiene que ser un plazo razonable. Y la reparación suspende el plazo de los cómputos del artículo 123, es decir, de hacer otro tipo de acciones o de que esa garantía queda suspendida y si la reparación no es conforme, vuelve a surgir. El plazo no se agota con la reparación que te hagan si tú no estás conforme.
¿Puede el consumidor solicitar una rebaja en el precio o la sustitución del vehículo? Pues sí, el consumidor, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley de Consumidores y Usuarios, puede solicitar la rebaja del precio y la resolución del contrato. Y siempre es a su elección, cuando no se puede exigir la reparación o la sustitución, o en los casos en que no se hubieran llevado a cabo en el plazo razonable del que hemos hablado antes. La resolución no procede cuando la avería es de poca importancia. En el artículo 12 se regula la cuantía de dicha rebaja del precio, que será proporcional a la diferencia existente entre el valor que el producto hubiera tenido en el momento de la entrega de haber sido conforme y el valor que el producto efectivamente entregado tenía en el momento de dicha entrega. Es decir, la diferencia de que el producto que te han entregado es defectuoso o tiene una avería. Pero insisto en que los cálculos y el origen de la avería deben estar respaldados por un informe pericial, siempre que se reclame judicialmente, que no en buenas composturas, como si dijéramos, si se hace la reclamación extrajudicial al vendedor y responde, pues no sería necesario ir al juzgado. Pero si se pretende que un juez declare que una avería tiene un origen determinado y que cuesta repararla un precio determinado, tiene que estar respaldado por un informe pericial. Y puede haber variables que no resulten favorables al comprador. Por tanto, en casos en los que ese comprador no pueda acogerse a la normativa protectora de consumidores y usuarios, ¿qué sucedería? Vamos a ver, en los casos en que el comprador, como hemos dicho al principio, yo, por ejemplo, vendo mi vehículo a otra persona, yo soy un particular, no me dedico a la venta de vehículos, se aplica el Código Civil. Y siempre existe la responsabilidad contractual, que establece las obligaciones de cumplimiento o resolución del contrato de los artículos 1100 y 1124 del Código Civil. Y también existen las llamadas acciones edilicias, sujetas a un periodo de caducidad estas de 6 meses. Eso quiere decir que si se pretende una rebaja en el precio, tienes que actuar rápidamente porque tienes 6 meses para ejercitar esa acción, ¿vale? Y si el artículo no es conforme, quiero decir, si el vehículo no funciona, tiene una avería grave, una rotura de motor grave, no sé, que no responde a las expectativas que tú tenías de comprar del vehículo, siempre cabe la resolución del contrato, es decir, tome usted su vehículo y devuélvame mi dinero. Uh-huh. Incluso las indemnizaciones para el caso de que, bueno, pues por falta de un vehículo tú hayas sufrido pues tener que alquilar otro o tener que desplazarte a través de transporte público, o incluso perder alguna oportunidad de trabajo o lo que sea, todo eso, acreditándolo, da lugar a indemnización. Muy bien, pues abogado, seguro que podríamos estar hablando largo y tendido. Ahora enseguida vamos a tener el tiempo dedicado al mundo del motor a punto, pero fíjese, el otro día también salía a colación la responsabilidad de los talleres antes de que pueda producirse un accidente, al hilo del accidente mediático de Reyes, el futbolista, que si usted recuerda, el taller advirtió en su momento que la rueda que reventó presentaba un defecto, pero concretaron que lo repararían en otro taller, en otro lugar, y ahora por lo visto hay un juicio y ahora se está dirimiendo de quién es la responsabilidad cuando el taller en su momento dijo que esa rueda no estaba bien. Es un tema que da para otro programa seguramente. Efectivamente, porque en ese caso la advertencia, la responsabilidad, dicho de esa manera, sería del propietario que no quiso reparar, pero el taller, para salvaguardar su propia responsabilidad y como profesional en la materia, pues quizá debería hacer firmar al usuario que usted retira el vehículo, pero que sepa que lleva esta avería, o en este caso esta rueda en malas condiciones, lo que le puede provocar unas consecuencias, pues como fatalmente ocurrieron en ese caso. Claro, porque están los daños materiales, pero siempre muy lejos de los personales, y cuando hay la fatalidad de una víctima, pues imagínese lo que puede desencadenar una pequeña imprudencia a la hora de supervisar cualquier problema técnico de un coche. Pues ya digo, da para otros programas, hoy no le queremos entretener más. Gracias Begoña Díaz Ropero y Jacobo Serrano Abogados por esta colaboración de los jueves. Un abrazo. Un abrazo, gracias a ti, Marcos.